Encuentros con lo inexplicable. Desde que el primer fósil de dinosaurio fue encontrado, el hombre ha ponderado el enigma de estas grandes y misteriosas criaturas. ¿Por qué y cómo murieron? Incluso aunque hayan pasado millones de años desde su desaparición, la pregunta tiene consecuencias sobre nuestra propia supervivencia. ¿Fueron los dinosaurios barridos por una catástrofe mundial? Si es así, ¿podría sucedernos lo mismo a nosotros? No importa lo que haya sucedido, la mayoría de las personas creen que estas fantásticas criaturas fueron completamente desvanecidas hace mucho, tal vez en un esfuerzo para evitar el mismo destino. Los científicos continúan buscando respuestas. ¿Se han ido para siempre o la tecnología podría hacer que regresen? Extrañamente, quizás la mayor pista de este misterio provenga del espacio exterior. En 1980, Luis Álvarez y su hijo arribaron a esa idea luego de observar una anomalía de iridio proveniente del impacto de un enorme objeto desde el espacio. Un objeto muy grande, tal vez de 6 o 10 millas de ancho y un peso de cientos de billones de toneladas, viajando a una alta velocidad, 12.000 millas por hora o más. Y algo con esa cantidad de energía volando hacia la Tierra solo podría causar un enorme desastre. Y como resultado, no solo se perdieron los dinosaurios, sino la mitad o más de todas las especies del planeta. La imagen satelital de la península mexicana de Yucatán reveló que lo que muchos creían era una cicatriz en la corteza terrestre había sido dejada por el impacto. El cráter de Chicxulub tiene casi 250 millas de largo. Eso es más que el doble del estado de Rhode Island. Los científicos estiman que la energía liberada por el impacto fue igual a 10.000 veces el poder explosivo de todo el arsenal nuclear mundial. ¿Fue esto lo que dio muerte a los dinosaurios? Luego del impacto, una inmensa bola de fuego envolvió todo el globo. Billones de toneladas de rocas fundidas y vaporizadas fueron lanzadas hacia el cielo. Tan dramático debe haber sido el impacto que los efectos a largo plazo fueron devastadores. Cuando las rocas de la explosión reingresaron a la atmósfera, calentaron el aire tanto que la temperatura alcanzó los 700 u 800 grados Fahrenheit. Eso fue suficiente para iniciar incendios por todo el planeta. El agua y el aire estaban envenenados por la lluvia ácida, en su mayor parte ácido sulfúrico de las rocas vaporizadas. Una vez que los incendios se detuvieron, llegó un gran frío, ya que el polvo y las cenizas bloqueaban el sol. La temperatura cayó durante varios años. Luego de ello, el efecto invernadero elevó la temperatura del aire a unos 30 grados Fahrenheit. Y eso fue suficiente para causar estragos sobre el planeta. ¿Dónde podemos hallar evidencia de que un asteroide haya impactado causando la muerte de los dinosaurios? En el mismo lugar en que hallamos pruebas de su vida, en la Tierra. Un registro geológico de la historia de la Tierra puede ser descubierto en las capas de roca y sedimento que se encuentran a través del mundo. Cada capa de roca representa un periodo de tiempo en la historia de la Tierra, y los elementos que son hallados en estas columnas geológicas nos informan sobre las condiciones presentes en la Tierra en el momento en que los sedimentos se extendieron. Esta inusual capa de roca arenosa es lo que llamamos lecho del suceso. Es parte del límite KT, el cual representa el intervalo de tiempo cuando los dinosaurios se extinguieron. En él hemos hallado muchos dientes de tiburón, fragmentos de ostras, madera fosilizada, pero lo más importante que encontramos en un nivel elevado es un raro metal llamado iridium. El iridium se encuentra en muy bajas concentraciones en la superficie de la Tierra. Sin embargo, hallamos mucho iridium en los meteoritos. Cuando encontramos iridium en el límite KT, eso significa que habría sido traído por algún meteorito durante un impacto. La presencia de este raro metal, iridium, en el límite KT, ciertamente parece convincente y puede probar el impacto de un asteroide. ¿Pero es esto lo que realmente mató a los dinosaurios? ¿O podría haber una explicación más terrenal, una que continúe amenazando al planeta hoy en día? La erupción en la cadena Deccan fue uno de los más violentos periodos del vulcanismo en la historia de la Tierra. Sucedió en el mismo momento que el impacto de Chicxulub, lo que muchos científicos creen causó la extinción de los dinosaurios. Las erupciones Deccan fueron tan violentas que no pueden imaginarse. Estas erupciones cubrieron más de 1 millón de millas cuadradas de terreno, lo que ahora es India Occidental.
El flujo de lava era continuo, convirtiéndose en enormes pilas que no podrían medirse en términos de pies o yardas, sino en términos de millas. Tan devastadora actividad volcánica debe haber sido demoledora para la Tierra. No todos los científicos están de acuerdo en que fuera suficiente para causar la extinción de los dinosaurios. ¿Podría alguna de estas criaturas haber sobrevivido a los cambios climáticos globales? Si es así, hubo otros factores que los llevaron a su destrucción final. Algo que podría volver a golpear a generaciones futuras. ¿Pero qué? La teoría del impacto nos da otra posible explicación para la catastrófica erupción volcánica. Tal vez no hubiera habido ningún impacto entre nuestro planeta y otro cuerpo de nuestro sistema solar. Los astrónomos han considerado durante mucho tiempo los cometas como sucias bolas de nieve, una mezcla de hielo y polvo estelar. Es por eso que ellos no creen que un cometa que pasara volando por la Tierra generara una erupción volcánica o un terremoto, ni siquiera con un impacto directo. Sin embargo, en septiembre de 2001, nuestro conocimiento sobre cometas dio un salto adelante cuando la sonda Deep Space mostró el cometa Borrelly. Este cometa tiene más de 6 millas de diámetro, lo que nos enseña que un cometa es mucho más denso y mucho más complejo de lo que habíamos pensado. Si un objeto del tamaño del cometa Borrelly impactara con la Tierra, sería el fin de la vida. Pero si simplemente vuela a través de la atmósfera, la ola de choque solo generaría terremotos masivos y enormes erupciones volcánicas. Podrían muy bien repetirse las erupciones Decca. ¿Podría la devastación haber sido traída por la actividad volcánica? ¿Y que el quedar atrapados inhalando los gases del invernadero diezmara a la población de dinosaurios? El caso parece convincente, pero también lo es la evidencia para la teoría del impacto. ¿Cuál es la correcta? El hecho es que los científicos se han alineado detrás de ambos argumentos, pero ¿han vislumbrado alguna evidencia adicional? ¿Podría haber otra explicación para la desaparición de los dinosaurios? ¿Una que pudiera sostenerse por cientos de años? Hay algunos científicos que creen que una inundación mundial pudo haber causado cambios globales que ocasionaran el final de los dinosaurios. ¿Podría haber sido el diluvio de Noé y hay alguna evidencia que sostenga esta teoría? Si las aguas cubrieron la Tierra, ¿qué sucedió con los dinosaurios? ¿Sobrevivieron algunos a la catástrofe? ¿Pudieron haber sobrevivido incluso hasta estos días? Exploremos algunas fascinantes posibilidades. Cuando llegó la extinción de los dinosaurios, las dos teorías mayormente aceptadas son diametralmente opuestas. La idea de un impacto catastrófico de un asteroide significa que el final llegó rápidamente, mientras los cambios climáticos globales llevaron millones de años de actividad volcánica. Esto implica una gradual extinción de las especies. ¿Una de las teorías representa la verdad o hay más posibilidades? ¿Podría ser que una gran inundación combinada con la actividad volcánica trajeran el final de los dinosaurios? Hay evidencias que sugieren que la inundación jugó un papel importante en la extinción masiva. ¿Podría esto haber sido la catástrofe acuática contada en el libro del Génesis? Cuando la mayoría de las personas piensa en una gran inundación, piensan en una torrencial lluvia sin fin durante 40 días y 40 noches. Pero de acuerdo a la Biblia hubo más que eso. En el capítulo 7 del Génesis, la Biblia nos dice esto. Ese día las fuentes de las grandes profundidades emergieron, y las compuertas del cielo se abrieron. ¿Puede esta antigua descripción ser trasladada a una explicación científica? De acuerdo con algunos científicos, cerca de la mitad del agua que ahora está en los océanos del mundo estaba una vez interconectada por canales de unas 10 millas bajo la superficie de la Tierra. Al incrementarse la presión, esto causó manantiales que emergieron de las grandes profundidades y se combinaron con una fuerte lluvia. La Tierra fue cubierta por el agua. Una inundación mundial explicaría la extinción de los dinosaurios. ¿Pero hay alguna evidencia científica que pruebe esta teoría? La búsqueda de respuestas nos lleva a un lugar inesperado, la vanguardia de la investigación científica sobre el origen del hombre.
Algunos investigadores intentaron decir que el hombre evolucionó en varios momentos y lugares diferentes. La información genética ciertamente nos relata una historia distinta. Todos los humanos provenimos de un antepasado común. Un estudio de la Universidad de Yale analizó la información genética contenida en los cromosomas Y de varios hombres modernos. El estudio sugiere que el Homo sapiens desciende de un singular grupo de ancestros machos. Y esto ocurrió más recientemente de lo que los científicos habían previsto. De acuerdo con el estudio, la humanidad no pudo haberse originado hace más de 270.000 años y aún la fecha puede ser muy distante. Una de las explicaciones posibles es que la humanidad había pasado por el cuello de botella genético, donde casi todos nos extinguimos. Esto presta veracidad a la idea bíblica de que todos se ahogaron excepto Noé y su familia. El impacto de una inundación global en los habitantes de la Tierra sería catastrófica por sí misma. Pero si el agua atrapada entre la superficie de la Tierra escapara a través de grietas en la corteza terrestre, la actividad volcánica probablemente aumentaría el desastre. Como todo buen científico sabe, una ruptura importante en la corteza terrestre inevitablemente desencadenaría actividad volcánica y traería aparejado el catastrófico efecto invernadero. ¿Esta combinación de fuego y agua mató a los dinosaurios de la Tierra? ¿O algunas de estas criaturas sobrevivió a la inundación asesina? La pregunta si hubo o no dinosaurios en el Arca de Noé ha sido formulada, pero los más serios investigadores la dejan de lado como un cuento extranjero diseñado para sostener la historia bíblica del diluvio de Noé. Pero recientemente ha aparecido evidencia que sugiere que el hombre y los dinosaurios pudieron haber coexistido. La Biblia enseña claramente que Dios hizo todo en 6 días, lo cual significa que el hombre debió vivir con los dinosaurios. Ellos no los llamaban dinosaurios en esos días, los llamaban dragones. ¿Son mencionados en la Biblia? En el capítulo 40 y 41 de Job se describen 2 dinosaurios, a Behemoth, que tiene la cola como un cedro. Este es tal vez un brachiosaurio, el más grande animal nunca visto. Si se lee la descripción en Job 40 con esto en mente, se comprende que está hablando de un dinosaurio. Muchas culturas antiguas registran evidencias del hombre y los dinosaurios viviendo juntos en alfarería, pinturas en las paredes de cuevas o trabajos artísticos. Hay muchas leyendas sobre el hombre y los dinosaurios o dragones viviendo juntos. Creo que esta evidencia es abrumadora. Parece haber muchas pruebas en el mundo de hoy acerca de que los dinosaurios han vivido en los tiempos modernos. Por ejemplo, he realizado muchas investigaciones con los pueblos indígenas. En sus pictografías y petroglifos, ellos han dibujado imágenes de dinosaurios. Por ejemplo, en el Gran Cañón hay uno de los grandes saurópodos o apatosaurio y también un posible tiranosaurio. También vemos en las piedras incas en Perú, que son enormes rocas que fueron enterradas con los reyes hace más de 1000 años. Pictografías talladas en las piedras mostrando humanos y dinosaurios interactuando. ¿Es posible que los humanos y los dinosaurios caminaran por la Tierra juntos? La mayoría de los científicos se reiría de tal idea. Después de todo, la columna geológica nos dice que la era de los dinosaurios terminó hace 65 millones de años. Mientras los más liberales estiman que el reinado del hombre comienza hace 2 millones de años, ¿pueden las dos ideas ser reconciliadas? ¿O es posible que la columna geológica estuviera equivocada? Las falacias de la columna geológica pueden ser vistas en lo que llamamos polystrate fossils, animales como ballenas cuyos cuerpos han sido hallados enterrados por docenas en las capas de la columna geológica. Incluso estos animales vivieron durante millones de años o fueron enterrados rápidamente o catastróficamente. La idea que prevalece es que la piedra sedimentaria que contiene fósiles se estratifica, así cada capa debe representar un determinado tiempo. Así, si el fósil de una especie de ballena en particular es hallado en varios estratos, entonces esa especie debe haber sobrevivido por millones de años. Pero por otro lado, puede haber una mejor explicación. El proceso de licuefacción pudo simplemente alterar muchas capas sedimentarias, poner a algunas abajo y otras encima en un corto periodo de tiempo. Durante la inundación eso fue exactamente lo que sucedió. La acción de las olas redujeron el lecho oceánico a la consistencia líquida, mientras las aguas se batían sobre él. Cuando las aguas comenzaron a asentarse, plantas y animales quedaron atrapados en el sedimento. Estas capas eventualmente se solidificaron y se convirtieron en un registro fósil.
fuerte indica que algunos reptiles marinos pudieron haber escapado de la inundación del Génesis. En 1977, las redes de un barco de pesca japonés capturó el cuerpo putrefacto de un dinosaurio anfibio que se creía hace mucho tiempo extinto. Y hubo otros descubrimientos sorprendentes. En 1983, los rusos hallaron huellas de dinosaurios y humanos en el mismo estrato de roca, similares a las halladas en Glen Rose, Texas. Varios lugares de Estados Unidos y Australia indican que vivieron juntos. Ocasionalmente las huellas están superpuestas, indicando que estuvieron allí con pocas horas de diferencia entre uno y otro, o la roca se habría endurecido y esto no habría sido posible. Aquí en Glen Rose, Texas, en las capas de limo del Cretáceo, hemos encontrado un acrocantosaurio con 203 huellas de dinosaurio, 7 de felino y 57 huellas identificables de humanos. Un dedo humano confirmado en la misma capa de limo cretácica y en un área adyacente fue descubierto completamente encajado en la arena del Cretáceo, un antiguo martillo. Estas excavaciones confirman que el relato del Génesis sobre la inundación es viable. Entonces el registro de que el hombre y el dinosaurio vivieron contemporáneamente es correcto. El gran diluvio que relata la Biblia está relacionado con la desaparición de los dinosaurios y la formación del registro fósil. Es una explicación alternativa, pero de acuerdo a las mejores estimaciones de los estudiosos de la Biblia, el diluvio de Noé ocurrió hace unos 5.000 años. ¿Debemos creer que algunas especies de dinosaurios han sobrevivido hasta nuestros días? Y si es así, ¿qué sucedió con esos animales cuando las aguas se retiraron? La mayoría de las cadenas alimenticias fueron sepultadas por la gran inundación. Luego, como las aguas retrocedieron, el planeta sufriría algunos inevitables cambios climáticos con efectos en la cadena alimenticia. Así que si algún dinosaurio sobrevivió a la inundación, probablemente haya tenido dificultad para alimentarse y como resultado, se extinguió. ¿El diluvio de Noé mató a los dinosaurios? La respuesta es huidiza, pero cualquiera que fuera la calamidad que diera alcance a estas criaturas, la mayoría de las personas cree que fueron barridas hace mucho tiempo atrás. ¿Pero es esto verdad? ¿O puede ser que algunos hayan sobrevivido? Hay importante evidencia de que los dinosaurios aún viven en el mundo de hoy. En las junglas del Congo de África, los nativos hablan sobre una criatura llamada Mokele Mbembe. Los científicos usan imágenes y descripciones que las personas les han dado y han clasificado esta criatura como saurópodo o apatosauro. Yo mismo he conducido expediciones al Canadá en búsqueda de otro que los nativos llaman Ogopogo o Manipogo en el lago Manitoba. Hemos entrevistado a nativos americanos que nos han dado descripciones de relatos de testigos sobre estas criaturas. Pensamos que uno puede ser un plesiosauro o basilosauro. Si está pensando incluir al pterodáctilo y al plesiosaurio en la categoría de dinosaurios, entonces estos se han visto en varios países, en Kenia, en Indonesia. Reportes de estas criaturas llegan desde muchos países. He entrevistado a muchas personas que dicen haber visto uno de estos animales. El pterodáctilo tiene alas de 4 pies y el plesiosaurio parece medir 15 o 20 pies de largo y no es tan grande como solía ser. ¿Los dinosaurios viven hoy? Esto parece muy descabellado para ser verdad, pero de hecho lo es. Reliquias de la era de los dinosaurios se han encontrado aún con vida en los tiempos modernos. Una especie de pez prehistórico llamado celacanto se creía extinto desde hace millones de años hasta que un espécimen vivo fue capturado en la costa de África a principios del siglo XX. Afortunadamente, un curador del museo estaba en los muelles ese día para inspeccionar el pez y verificar su hallazgo. El pescador dijo al curador que ya había capturado este tipo de peces antes, pero no tenía idea de que fuera algo especial. ¿Es el caso del celacanto una rara excepción? ¿O hay más dinosaurios vivientes esperando ser encontrados? Las posibilidades son muy fantasiosas. Pero incluso si el celacanto representara el último de los dinosaurios, ¿significa que estas criaturas se han ido para siempre? ¿Podría la clonación de animales como la oveja Dolly ser aplicada en dinosaurios? ¿Y quién posee el ADN necesario? Puede parecer increíble, pero los huesos de dinosaurios que se han hallado recientemente no estaban completamente fosilizados.
De acuerdo con el aceptado cuadro de tiempo geológico, estos huesos deben tener al menos 65 millones de años. Y cuando fueron examinados bajo un microscopio, encontraron que contenían partes no fosilizadas, proteínas, células de sangre e incluso una proteína de la sangre llamada hemoglobina. ¿Cómo es posible que estos huesos de dinosaurio no se hayan fosilizado luego de millones de años? ¿Podría ser que el descubrimiento de huesos no fosilizados sostengan una vez más los relatos de la Biblia sobre la destrucción de los dinosaurios? ¿Y qué hay sobre la sangre y los huesos que han sobrevivido? ¿Pueden estos proveer a los científicos suficiente ADN para clonar a los dinosaurios? Extraer ADN es un proceso notoriamente complicado, incluso bajo condiciones ideales. En el caso de huesos no fosilizados, si algo de ADN puede ser recuperado, estaría severamente dañado. Pero me gustaría decir que el proceso de extracción fue un éxito. Podía haber habido mayores problemas. La lista extremadamente larga de instrucciones moleculares en el ADN debe ser ensamblada en el orden correcto. Si las piezas de un código genético están perdidas, es posible que utilicemos especies cercanas para ayudarnos a reconstruirlo. Por ejemplo, el genoma del elefante puede ser utilizado para reconstruir el genoma del mamut. Cuando lleguen a los dinosaurios, algunos científicos creen que los pájaros son sus parientes vivos más cercanos, pero no se puede crear el genoma de un T-Rex de un pájaro. En este punto diría que clonar dinosaurios está fuera del alcance. Pero como suele decirse, nunca digas nunca. ¿Podremos algún día tener la tecnología necesaria para clonar dinosaurios? ¿O estas magníficas criaturas están destinadas a ser parte de la historia? Sin embargo, la pregunta, ¿qué mató a los dinosaurios?, continúa intrigando y entusiasmando a los científicos por igual. Tal vez porque este misterio aún necesita ser develado, en especial si la raza humana debe evitar el mismo final.